Supercrack Estrella presenta Castillo de Wewelsburg, el lugar por donde entraban los ovnis en 1943. El castillo de Wewelsburg, el lugar donde las élites nazis celebraban rituales ocultistas. Aunque acabó hace más de 70 años, ciertos episodios de la Segunda Guerra Mundial siguen despertando mucho interés. Muy cerca del castillo de Wewelsburg, está la ciudad de Dortmund. En esta ciudad Dortmund yo encontré un ovni usando el Google Earth. Este ovni aparece en el año 1943, mediante rituales satánicos celebrados en el castillo de Wewelsburg. Habrían portales dimensionales por donde entraban estos ovnis, por esta razón se puede ver en el Google Earth un ovni en la ciudad alemana de Dortmund. En 1943, el ovni entró por el portal abierto del castillo y se desplazó hasta Dortmund. Esta era la verdadera razón por la que la ciudad fue la más bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Tenían como misión cerrar estos portales dimensionales. Dortmund fue una de las ciudades más bombardeadas de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Los devastadores bombardeos del 12 de marzo de 1945 destruyeron el 98% de los edificios del centro de la ciudad. Estos bombardeos, con más de 1110 aviones, mantienen el récord de un solo objetivo en la Segunda Guerra Mundial. El ocultismo tuvo gran influencia en los nazis, tanto en su origen como en sus líderes. Por lo tanto, en la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un aliado más. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich quería tanto la victoria que no solo utilizó tanques, aviones, submarinos y ejércitos para demostrar la supremacía de la raza aria, sino que buscó un aliado, o más una potencia del eje, en el ocultismo. Contactaron con entidades de otras dimensiones y estos en ocasiones entraron por un portal abierto en el castillo de Wewelsburg. El ovni que yo muestro del año 1943 en Dortmund usó este portal. Dortmund está muy cerca del castillo. Una gran ola de ovnis se ocultaban en Dortmund. Después de entrar mediante rituales en el castillo, se desplazaban a la ciudad donde podían permanecer invisibles a la vista humana. El que yo muestro es de una fotografía realizada por un avión y que posteriormente Google Earth adaptó en un histórico que se puede ver con una barra de fechas en la parte de arriba. Existen fuertes rumores sobre cómo los nazis incorporaron la magia negra, la parapsicología y extrañas prácticas esotéricas durante la guerra. Algunas personas incluso mencionan actos diabólicos y satánicos. El 1 de julio de 1935 se creó la Deutsche Sahnenerbe, o Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu. Por aquella época, Hitler ya había sido nombrado canciller de Alemania y el partido nazi dominaba toda la política del país. Sin embargo, el Führer quería enfrentarse al mundo y sabía que necesitaría varias cosas. Toda la ayuda necesaria para vencer, ya fuera usual o paranormal, y, sobre todo, que la sociedad aceptara el nazismo como una creencia indiscutible. Ambas tareas serían encomendadas a esta nueva secta paracientífica. Historias reales que, en algunos casos, superan la ficción. Lugares tan asombrosos, como el castillo de Wewelsburg, Renania del Norte, Westfalia, en el pueblo de Wewelsburg. Una prueba más de los líderes nazis en fuerzas desconocidas, creyendo que éstas le harían ganar la Segunda Guerra Mundial. Una carpeta, un puñado de folios que suponen otro viaje a lo desconocidos por parte de la cúpula nazi. Este castillo lo dirigía Heinrich Himmler, líder de las SS y de la Gestapo, y encargado de los campos de concentración. Aquí se reunían los generales de división de las SS, pero parece que también había rituales secretos, ya que Himmler, el símbolo del terror, estaba obsesionado con el ocultismo y con la reencarnación de personajes medievales. El encargado de crear la Ahnenerbe fue uno de los miembros del partido obsesionado por el ocultismo. Heinrich Himmler, comandante en jefe de las SS nazis, un cuerpo de soldados de élite dedicados, entre otras cosas, a la protección de Hitler. Himmler era con toda seguridad el más fanático creyente en las ciencias ocultas, profesando una fe ciega en las fuerzas desconocidas que nos rodean. Algunos documentos de guerra afirman que los alemanes crearon aviones con forma de platillo volante e, incluso, unas esferas voladoras incandescentes para desconcertar a los pilotos aliados. Como las que yo muestro en este video del año 1943 en Dortmund, que recordemos una vez más estaba muy cerca del castillo Wewelsburg. La capacidad tecnológica de la Alemania nazi es algo que nunca se ha puesto en duda. Sin embargo, no solo disponían de carros de combate de última generación, sino que, según cuentan algunos documentos de guerra, los ingenieros de Hitler llegaron incluso a construir aviones con forma de platillo volante y unas extrañas bolas luminosas que tenían la capacidad de volar y seguir a los cazas aliados para desconcentrarlos durante el vuelo.
No obstante, la fama de los platillos volantes nazis se la reparten los Aunebu y el V-7, la historia del V-7 es más misteriosa si cabe, porque presuntamente este sí fue construido y ensayado en marzo de 1944, nuevamente hay presuntos testimonios que aseguran haberlo visto volar a unas velocidades impensables para la época, que alcanzaba según dicen porque transformaría el oxígeno del aire en un combustible ilimitado gracias a un extraño conversor de cargas eléctricas, pero al igual que con los casos anteriores, carecemos de cualquier fotografía, plano o resto que permita averiguar cómo eran estos vehículos. Todo ello se habría perdido al finalizar la guerra. Lo más aproximado al V-7 es un platillo que construyeron los canadienses basándose en su hipotético diseño. Por último, es imperativo cerrar esta sección hablando de un invento muy real que no llegó a superar el mero prototipo, su artífice fue el genio austríaco Victor Schauberger, que ya de por sí requeriría un artículo para él solo para explorar su apasionante biografía. Ante todo, el austríaco fue un observador nato. Era capaz de internarse en los misterios de la naturaleza como nadie y extraer de ellos aplicaciones prácticas, sin embargo, lo que más le fascinó fue la dinámica de los vórtices fluídicos. Por eso fue captado por las SS en 1944, para que trabajase en un medio de propulsión basado en este fenómeno y dependiente de una fuente energética ilimitada. Se le atribuye así la invención del motor de implosión, el Repulsin, patente 145141, el némesis de los motores actuales de explosión, en palabras del propio Schauberger, el principio en el que se sustentaría su motor sería el siguiente. Si el agua o el aire se gira en una forma de torsión de oscilación conocido como coloidal, el resultado es una acumulación energética que, con una inmensa fuerza, puede causar levitación. Esta forma de movimiento es capaz de llevar consigo sus propios medios de generación de energía, este principio conduce lógicamente a su aplicación al diseño ideal de un avión o submarino que casi no requiere ninguna fuerza motriz, pero realmente lo que hicieron los alemanes es copiar esta tecnología de los ángeles caídos, que entraban por el castillo para realizar estos ovnis. El castillo en cuestión es una fortaleza medieval en la que las élites nazis pensaban que estaban en una suerte de Camelot alemán. Muchos son los símbolos ocultistas descubiertos aquí, como una esvástica decorado con 12 rayos, conocida como Sol Negro. Asimismo, en la cripta del castillo se llevaban a cabo rituales ocultistas en el que se pretendía reunir incluso al Santo Grial. Más tarde, con la guerra en contra, los nazis tuvieron que amplificar sus territorios y convirtieron el castillo en un instituto para estudiar la raza aria. A partir de que Alemania perdiese la guerra, algunos SS recibieron la orden de quemar este castillo, sin embargo, no fue fácil y aún sigue existiendo a pesar de sufrir muchos daños. Hoy es algo así como un museo de la trayectoria de sangre de las SS. Para lograr el control absoluto, Adolf no solo utilizó el poder de su recién creado mito, sino que también se apropió de rituales cristianos para llegar a las masas. Su círculo más cercano, también conocido como la Red del Mal, o también como la Palomilla de los Indecentes, tenía fuertes lazos con lo oculto y serían de gran ayuda para lograr el objetivo nazi. La Red del Mal estaba conformada por Rudolf Hess, jefe del partido nazi, ministro de Estado y devoto a la astrología, Alfred Rosenberg, jefe del Servicio de Asuntos Exteriores del partido nazi, Joseph Goebbels, ministro de propaganda, y Heinrich Himmler, comandante en jefe de la SS. Este último se convertiría en el maestro ocultista del Tercer Reich y el arquitecto de la nueva religión nazi. 1 de enero de 1943 todos están reunidos en el castillo, ese día son llevados muchas personas hacia el castillo para la gran orgía de sangre y sacrificio, la élite satánica quiere abrir el mayor portal dimensional para que entren estas entidades desde su otro lado, por este portal entra el ovni que podemos ver en mi video, una vez que entra el ovni se desplaza hasta Dortmund. Allí se encuentran todas las viajeras del tiempo de las que tanto he hablado en mi canal. Los nazis hacen sonar la sirena de ataque aéreo, para que todo el mundo entre en sus refugios y no puedan ver el portal abierto sobre el cielo del castillo. También suenan las sirenas en Dortmund. La gente de Dortmund está extrañada pues hasta ese día nunca habían sufrido un ataque aéreo. Todos entran en los refugios, mientras en el cielo de Dortmund se abre una mancha oscura sobre el cielo. Básicamente había que copiar a la naturaleza, a los vórtices o espirales energéticas que aparecen a todos los niveles, en los tornados, la
la forma de las galaxias, en el ADN, pues serían el mejor conducto para la transmisión de la energía, pero aplicando un pequeño cambio. Había que invertir la dirección de la energía, en vez de permitir que la energía de un vórtice se propagase centrífugamente, había que obligarla a viajar hacia el eje, hacia el interior, para provocar los fenómenos a los que Schauberger aludía. Para algunos, lo que sugería realmente el polímata austríaco era el primer prototipo de tecnología antigravitatoria, que habría sido el medio de propulsión de los hipotéticos ovnis germanos. Himmler, quien era un nacionalista extremo, tenía como misión probar que el pueblo germano era descendiente de la raza superior de la Atlántida. El alemán estaba seguro de que los sacerdotes de la Atlántida poblaron el Tíbet y que después emigraron al norte de Europa evolucionando en arios. Incluso Himmler realizó varias expediciones documentadas al Himalaya, para estudiar a los locales en busca de rasgos arios. Permítanme entrar en detalle. Himmler tenía un castillo, el castillo de Wewelsburg. Ahí, dirigió durante la guerra numerosos rituales de magia negra en una pequeña habitación que llamó el Reino de los Muertos. La idea de los rituales era comunicarse con los antepasados de los fallecidos alemanes puros para buscar consejos, ideas y nuevas maneras de combatir al enemigo. Hay quienes aseguran que era justo en este castillo donde actos satánicos se llevaban a cabo, implorando la ayuda del mismísimo diablo en la guerra. Queda claro que estos ovnis son tecnología de los ángeles caídos. Ante la inminente derrota nazi, Himmler ordenó que el castillo fuera destruido antes de que las tropas aliadas pudieran capturarlo. Además de estos rituales, el militar alemán llevó su devoción ocultista a la SS, creada como una fuerza militar con la única misión de proteger a Hitler. Fue conocida como la Orden Negra y sus uniformes estaban plagados de símbolos ocultistas y paganos. Parte del entrenamiento incluía la lectura de las runas para conocer la suerte y planear los ataques y estrategias militares durante la guerra. Pensamos en mi canal que el personaje de la vieja que aparece en la película titulada Mártires es realmente el nazi Himmler. Nos basamos en fecha claves como el año 1970, que es donde arranca la película con la escena de la escapada de la niña. Según la película en modo de clave, Himmler no murió sino que vivió en Francia, con una falsa identidad de una dama de la nobleza, o sea tomó la forma de mujer después de la guerra. 2 películas por el precio de una. Eso es lo que nos ha ofrecido el francés Pascal Laugier en su esperadísima Mártires. En la primera de dichas películas Laugier aprovecha una tópica excusa argumental de venganzas consumadas para adentrarse, de lleno, en el terreno formal / estético del nuevo cine de horror francés. Lucie, tras 15 años de acumular odio y resentimiento, irrumpe en la casa de sus supuestos captores. Lo que viene a continuación es un auténtico baño de sangre. Una sucesión inacabable de furiosas secuencias de violencia explícita y sin límites aparentes. Todo ocurre de forma muy rápida, muy intensa. Un torbellino que arrasa con todo a su paso, impidiendo que el espectador disfrute de un solo tiempo muerto en el que poder tomar aire. Todo sucede a tal velocidad que apenas logramos apreciar lo banal que resulta su guión. Las situaciones se alargan con el único objetivo de seguir empatando al espectador con unos niveles de crueldad prácticamente desconocidos. Saludos Stemians, hoy vamos a hacer una crítica sin spoilers de la película de terror francesa Mártires. Es tan fuerte que si no quedas al menos impactado debes ir a un psiquiatra. Esto no es cine hollywoodense, aquí no hay princesas ni finales felices. Filmada con una crudeza única, esta película, considerada por crítica y público una de las películas de terror más fuertes de la historia, nos cuenta la historia de 2 chicas, Lucia interpretada por Milene Jampano y Anna interpretada por Morgana Alaoui, que se aprecian demasiado y han pasado juntas los últimos 15 años, pero debido a un trauma en la infancia, una de ellas buscará venganza y cuando su furia se desate contra los que ella cree fueron sus captores, se llevará a inocentes y culpables por igual. Teoría y análisis del final. Si tuviste el valor de terminar de ver esta película, te invito a leer una explicación del final de la misma. Alerta de spoilers. Finalmente llega esta secta de personas ricas y viejas que anhelan saber si hay vida después de la muerte, liderados por la Mademoiselle, que para algunos representa al mismísimo Heinrich Himmler, el número 02 de Adolf Hitler el Führer. Esta teoría se soporta en las gafas que ambos usan además de ropa negra, gorros, turbante, y en la fecha en la que está ambientada la película, ya que la teoría conspirativa nos cuenta sobre la intención del director de querer revelar que el culto que sale en la película existe.
Claro, todo esto es meramente conspirativo seguro para darle publicidad a la película. Esta teoría salió de mi cabeza y ahí están los videos de muchos realiados por mí. Me tacharon de loco en su momento, pero ahora todos me copian la teoría sin mencionarme que es mía. No importa, estoy acostumbrando a que me copien. Les regalo esto. En mi canal estamos por encima sobre el talento para repartir cosas. Para los que como yo quedaron intrigados con el final sobre el que le dijo la mártir a Mademoiselle, aunque obviamente es un final abierto a la interpretación, la mayoría de las personas piensan que le dijo que sencillamente no hay nada más allá de la muerte, por eso la conversación entre las dos es tan corta, razón por la cual Mademoiselle se da cuenta de que es una homicida sin un propósito verdadero y al no poder cargar con la culpa se suicida, lo que no explica el por qué se quitó el maquillaje, que sí lo explica la segunda teoría, la cual nos habla sobre que si hay una vida después de la muerte, por lo que Mademoiselle no quiere alargar más la espera y se va al nuevo mundo, más allá de la muerte, suicidándose y quitándose el maquillaje antes, para que las personas del siguiente plano de vida la vean con ojos de humildad. Sea como sea, el director supo jugar sus cartas con esa escena final. ¿Te imaginas al final Himmler fue algo así como un travesti? Con todo mis respetos a los travestis. Precisamente este tipo de versiones esotéricas oscurecen y desacreditan aún más la confusa historia de los discos volantes nazis. ¿Habrían sido estos vehículos los empleados por el Führer para ocultarse en una supuesta base secreta en la Antártida, la base 211, supuesto hangar de submarinos U-Boot y de ovnis, o incluso aún más lejos, en la cara oculta de nuestro satélite, todo con el objetivo de contraatacar con unas armas avanzadísimas e indestructibles? En mi canal he mostrado mucha de esta tecnología secreta de los nazis abandonada en la Antártida gracias al Google Earth, como por ejemplo la campana nazi Ionis. Finalmente, una última y curiosa práctica de este grupo y secta pudo observarse cuando el tribunal aliado juzgó por crímenes contra la humanidad en Nuremberg a dos de los principales líderes de la Ahnenerbe, Jeltschen y Sievers. Y es que, ambos mostraron una extraña actitud durante el proceso. El prisionero, Sievers, escuchó con extraña indiferencia su condena a muerte y, acompañado por Jeltschen, se hincó de rodillas mientras este entonaba los cánticos de una misa negra. Un himno final de adoración a los poderes del mal que aguardaban a su alma al otro lado de la tumba. Allí les esperaban estos ángeles caídos. Tal y como relatan sus cuidadores de celda, pronunció oraciones en una lengua desconocida, oraciones de un culto que nadie conocía y del que no habló jamás, sin duda el lenguaje de los ángeles caídos. Hay muchas hipótesis al respecto, ya que la información documental sobre esta vasta organización se encuentra aún soterrada en Rusia y, muy escasamente, en Estados Unidos. Siguiendo los escritos y los comentarios del famoso y polémico escritor Ernst Junger, que perteneció colateralmente al círculo interno de la orden secreta, sabemos que el sumo sacerdote era Friedrich Jeltschen, seguido de Wolfram von Sievers. Este último tuvo una fugaz pero llamativa aparición en los juicios de Nuremberg, ya que su mentor, Jeltschen, había desaparecido. En cualquier caso, la fundación y el impulso oficial desde el partido nazi le correspondió al jefe de las SS, Heinrich Himmler, que pensamos pudo llevar una vida oculta en Francia. En una ocasión, Hitler le espetó a Hermann Rauschning, mandatario nazi, lo siguiente: si cree usted que nuestro partido se reduce únicamente a un partido político, es que no ha entendido nada. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.